y otro trajo otro toldo y no se va a hacer la sesión, entonces nos quedamos. Y como que así se fueron quedando y después había un esquema maravilloso de asistencia a las mismas carpas. Yo todavía tengo las tarjetas con las que retirábamos de la escuela alimentos, porque toda la sociedad estaba volcada a esto. Vamos a hablar ahora mismo con nuestro primer invitado, ya está en el piso, y quiero remontar a toda la gente que está del otro lado a el siglo pasado, sería ya, ¿no? Y es fines del siglo pasado. Fines del siglo pasado, donde mucha gente se había unido por una sola causa. Ah, mira. Que era poder cobrarla. noble. Vos sabés que las las crisis institucionales y sociales muchas veces explotan, revientan, como quien dice, por la cuestión económica. Y en este caso había ya una crisis institucional y social que se venía dando desde hace un tiempo en Corrientes y por supuesto que estalla con la cuestión política y económica. Pero muchas veces se deja de lado, claro, a los estudiantes que formaron parte de todo eso. El motor que impulsó muchísimo todo fue el de los más chicos, ahí. Apoyando a sus docentes, apoyando a sus padres, apoyando y militándola sin partido político, sin bandera política, nada más que por el hecho de estar primero con sus compañeros, porque ahora vamos a hablar con él, y segundo por estar revolucionando algo que dentro de todos los adolescentes tienen que estar porque es natural, que es la revolución en sí. Señoras y señores, con ustedes un ex estudiante, ex revolucionario, ex lampiño y un gran amigo, Julián Saucedo. Fuerte el aplauso. La verdad es que lo que más extrañaba eran sus presentaciones. Tanto tiempo sin escucharlas, ya estaba empezando a sentir. Venía al programa y venía pensando un poco en eso. Yo nunca me tocó presentar. Me cuesta un poco, generalmente contextualizo y saludo en esto del oficio, pero venía pensando que siempre hace un show de eso. Exactamente, pero me parece un ejercicio maravilloso y aparte la frescura de todos los días. Para José, que no nos veía en su época, él era bigote. Yo sí, por supuesto, pero aparte él sostenía todo, me encanta. Y aparte también esto del 99 y central por ahí, lo vivíamos en casa. Digo, por suerte nosotros en una familia teníamos alguien que tenía un sueldo nacional y que era un poco el prestamista familiar, porque toda la familia trabajaba en la provincia, unos eran policías, otros docentes, otros comerciantes, pero que como estaba rota la cadena, no había forma de conseguir recursos, y ahí estaba un poco el contexto económico que bien decía Mayra, pero que termina atravesando lo social. Porque si hay algo que tiene interesante el 99 es que cambió la vida de tanta gente que, por ejemplo, no fue a la escuela y mientras tanto se dedicó a hacer otra cosa, claro, o encontró en la actividad política o el desarrollo social otras formas de vivir. Gente que hoy en día se dedica a hacer cosas que nunca pensó que hubiera hecho si no hubiera pasado el 99. Mirá qué disruptivo que es, tan disruptivo como fue la pandemia. Pero por eso quiero acomodar esto, Julián. Quiero que llevemos a la gente a dónde estamos hablando. Estamos hablando del 99 y bueno, hoy se cumple el año del famoso titular, si bien fue ayer, esto de pasar todo por decreto. Exacto. Usted, estudiante en ese momento... De tercer año del Colegio Nacional. Claro, yo era muy chico. Estaba en tercer año, sí, cuarto. Tercer año, un colegio más chico, sí, no tan importante, pero era también de tercer año. No tenía la suerte de estar en el Nacional. Claro, no estaba en el Nacional. Vamos a aprovechar un barrio por ahí alejado, bueno. La labia de Gran Saucedo. Pensé que de lo que iba a decir. Para poder comentar a la gente, por ejemplo, suponete que del otro lado están los centenios que no entendieron nada, que no saben de qué estamos hablando. Y en el año 99 acá había un gobierno que estaba acostumbrado a tomar préstamos en un esquema que endeudaba a la provincia. La provincia tiene una historia de muchas intervenciones federales. Había un buen vínculo con el gobierno nacional, eso hacía que nos den unos dineros extras por afuera de lo que es la coparticipación y los gastos, y a pesar de estar un poco endeudados, y me parece que a partir de ahí se genera un ejercicio que empieza a corromper el funcionamiento político. Cuando eso se tensa, los recursos empiezan a ser escasos, hay un quiebre y hay como un desgaste de, en primera instancia, el núcleo duro de la política que sostenía este ejercicio, y después en el impacto social que tiene los profesionales y todo lo que hace a una provincia que funciona por la inyección estatal y por el trabajo, alguno pensará burocrático, otro entenderá fundamental del Estado, pero sin dudas eso es lo que se ve roto respecto a la oxigenación de recursos, y a partir de ahí teníamos que pensar una nueva forma de llevar adelante la provincia. 22 de abril del 99. Me acuerdo, estaban los sueldos que no se pagaban, eso es bueno decir. Se habían levantado todo claro y se había armado una marcha que salía desde acá a la Plaza Cabral
hasta la Plaza 25 de Mayo. En ese momento, entre toda la gente que habla, te dan el micrófono a vos. Es algo que no me olvido más. Ajá. ¿Cómo fue eso y por qué? Y mira, eso fue a la tarde, porque a la mañana nos habían dado, los docentes habían sido como protagonistas, todos los sectores tenían una instancia de movilización, pero la fuerza política de Raúl Rolando Romero Félix, Tato, en ese momento era como muy fuerte. Y entonces no cualquiera se levantaba y hablaba mal del gobernante de turno. Y entonces había una sensación de que no había que hacer eso. Y nosotros, un poco a la mañana, cuando los docentes plantean la huelga de brazos caídos, que era como un quite de colaboración, iban a la escuela pero no daban clases, contenían a los chicos dentro del aula pero no iban a dar clases, y en un momento, como no vamos a dar clases, empezaron a decir, bueno, vamos a salir entonces, vamos a salir. Todos en las casas sabíamos que los docentes no daban clases porque como nuestros padres no cobraban, hacía por lo menos, y hasta ese entonces creo que 2 meses y un aguinaldo, medio aguinaldo, una cosa así, 3 meses. El conflicto se fue extendiendo, llegó a 4 meses y pico. Sí. El punto es que decidimos salir y estaban algunos actores que hoy pensaba a la mañana, ¿hay que decir los nombres o no hay que decir los nombres? Porque la gente sigue viviendo, y algunos que fueron actores en ese momento hoy están en otros roles en la sociedad misma. Y entonces, con otros nos juntamos afuera y dijimos, vamos a ir a reclamarle a los gobernantes de turno. Hicimos una movilización que un poco se desbordó después, pero que llegó hasta Casa de Gobierno, que conversó con alguien en una ventana, esa que hoy es privada, digamos, de Casa de Gobierno, y nos dijeron, ustedes tienen que ir al municipio, porque ahí está realmente quien toma las decisiones. Y ahí nos fuimos alocadamente al municipio, conocí a Raúl Rolando Romero Félix, entramos con Carlos Ódena a conversar. En un momento, más o menos teníamos que generar algo de ruido, nos fuimos y compramos huevos. Perdón. Después de todo eso... Carlos Ódena y usted... 15 y 14 años. Carlos Ódena estaba en 5º año y veníamos de la experiencia de haber querido hacer Unión para el Cambio del Colegio Nacional. En esa foto que en estos momentos estamos viendo en Telenor, el juego es encuentren a Julián Saucedo. Yo creo que ya tenía cara de Juli. Julián ya, sí, ahí tenía. Está en pero tercer ahí, año. todo un grupo de estudiantes. Yo me quisiera detener en esto, Julián, porque está muy bueno el contexto que vos estás haciendo, pero también es cierto que el acompañamiento genuino de muchos tardó en llegar. Y es quizás hasta complejo hoy pensar que un estudiante que deja de tener clases, lejos de recriminar a sus docentes porque no den clases, los acompañe como hiciste vos y como hicieron todos los chicos que están en imagen. Vos sabés que de eso hablábamos nosotros. Y por ahí cuando fue esto es algo como más interno, y fue el proceso que pasó el colegio y que pasamos nosotros para llegar a hacer esto. Porque, viste cómo son las cosas. A veces algunos lo impulsan, otros acompañan. Nosotros teníamos la Unión para el Cambio del Colegio Nacional, que era la lista, ¿viste? Y habíamos perdido las elecciones. Y nuestro planteo era que había que plantear cuestiones que hagan a la defensa gremial de los estudiantes y no... Mirá la fiesta que ya tenía a los 16 años. Entonces la lista era una fiesta, otro baile en el colegio y cosas de esas. Entonces no nos podíamos ver no interpelados por esa realidad en un contexto electoral del colegio. Y en ese desarrollo... En otra órbita. Bueno, y en ese desarrollo, terminamos involucrándonos y teníamos un grupo activo de participación que después genera esta movilización y que cuando se calma nos dicen... Esta noche nosotros vamos a hacer una marcha, queremos que ustedes estén presentes, vamos a estar distintos sectores, es la famosa multisectorial que tenía a los judiciales y a los distintos sectores que después fueron los autoconvocados, que un poco escapaban a la representación que en los 90 estaba. Exactamente, creo que todavía está. No tuvo nunca un recambio. Cuando en un momento se me acerca yo hago el discurso que dice Fede, ¿viste? Y hablo así para la gente y me aplauden, y yo, la verdad... Solo decía lo que me parecía en ese momento, que parece que era muy acertado. La cuestión es que todos me aplauden, vienen y me abrazan un par de personas así del ámbito del gremio, que nadie se enoje por lo que voy a contar, pero... Y viene una señora y me dice, mira, esos hace años que están acá y jamás nos representaron, fíjate, pasaron todos los años, siguen estando los mismos referentes gremiales que en ese momento a mí me habían dicho, tenés cuidado porque estos están hace... Es sorprendente cómo lo mal que funciona nuestro esquema democrático a pesar de que tengamos democracia hace tanto tiempo. 22 años. Íbamos, yo no tenía ni cerca la conciencia social de Julián, pero sí íbamos a la plaza igual, íbamos a la carpa igual, más para no tener clase, digamos. Es la verdad, es que ya no había clases. Estudiantes, claro, pero habían algunos docentes que se mantenían firmes con la ética de la clase. Entonces, estábamos 3 horas metidos en la carpa, boludeando en la plaza, acompañando a los docentes, y teníamos que volver al Colegio Nacional. Estaba en la otra cuadra. A dar 1 hora de clase. No sé, no me acuerdo qué docente, matemática. Y volvíamos 1 hora y volvíamos otra vez a la plaza a estar con los... Pero era una situación si hay algo que... Porque, estábamos hablando de lo... de novio en la plaza. Sí, ¿Qué cantidad de novios eran muchas horas. Si hablamos de lo disruptivo que fue ese año para la historia de Corrientes,
Se forjaron muchos destinos ahí. muchos destinos. Pero cambiaron el 360 grados. Pero más allá de eso, yo creo que, como vos decís, esa gente autoconvocada, esos docentes, empleados públicos, ya no se la bancan más esa. Fue aguinaldo de diciembre, sueldo de enero, febrero, marzo y abril. Son 5 meses que no entró una moneda en un montón de casas corrientes. por Y yo creo supuesto. que Y 5 eso meses más. Yo te digo, después capitaliza mucho el gobierno de Ricardo Colombo, y sobre todo, ¿no? De empezar a pagar antes de la fecha del inicio del mes, por ejemplo, Y bueno. como dejando tranquilo al empleado público. Pero yo creo que eso no se la banca más el empleado público. yo no quiero irme Como para el que lado quedó ahí. del análisis político genuinamente, pero me parece fundamental. Hay una reconstrucción que hace esto que hoy vemos que es eco y que fue como mutando y que nace con el Frente de Todos, donde hay un grupo de referentes partidarios, más del esquema nacional, que van como cambiando el desarrollo de la política. De hecho, después del 99 desaparecen las estructuras provinciales. Alguien me va a decir que el Partido Autonomista es muy firme todavía, que el Partido Liberal sigue teniendo una buena cantidad de afiliados, pero hoy en día es el radicalismo y el justicialismo quien conduce los principales frentes que pueden disputar espacios en esta provincia, por lo menos gubernamentales. Lejos estamos de que el Pacto Autonomista Liberal vuelva a gobernar esta provincia, más allá de que Tato haya salido del autonomismo y que haya formado una fuerza nueva. Me parece que ahí hay un quiebre y un bajar y dar de nuevo que fue reconstruido a partir de muchos actores que fueron parte de eso, porque todo se va dando de una manera muy natural y me parece bueno entenderlo en su proceso. Si hay algo que tenemos de meritorio después del 99 que nos pasó es que no volvimos a ser intervenidos y que seguimos discutiendo cosas entre nosotros, pero que nos arreglamos así como somos los correntinos, esto de la República aparte un poco. Y ¿sabés qué? Esto de voy solo, bien se lame, es una frase que dice que como que yo me puedo arreglar yo solo, y los correntinos somos un poco así. Y no es que uno se quiera arreglar solo, pero viste, hay un esquema nacional que no nos tiene tanto en cuenta y que de vez en cuando nos mandaba alguien que nos organice la cosa y ahora la estamos organizando entre nosotros. Eso me parece muy rescatable. Que está en nuestra cruz fundacional, está en guaraní, es yo me sé gobernar. O sea, el correntino y esa necesidad de saberse solo, ¿no? La historia creo que también marca un poco, acordarse tanto de esto. Yo digo, después hay gente que puede estar de acuerdo con el gobierno actual, puede estar en acuerdo en algunas cosas, en otras no, y muchos pueden decir, bueno, el tema del sueldo y la cantidad de empleados públicos, estaría bueno mayor cantidad de sueldos privados. Hay miles de cosas que podemos discutir, pero estas bases que plantea Julián me parece que son positivas. Esto de una estabilidad económica y una estabilidad democrática, digamos, ¿no? Nosotros cada 4 años, hoy lo escuchaba a Pedro Casani hablando en la mañana, y decía que él tenía la idea de que Corrientes vote todo cada 4 años, en una reforma electoral. Que no haya una elección cada 2 años en la provincia, porque eso hace que un intendente asume, un año tiene más o menos para acomodarse, al año siguiente está en campaña. Al año siguiente ejecuta algo y al año siguiente tiene que ir por la red. Y es el ejercicio de la política. Y bueno, se termina como devorando, es como la historia de la lombriz que se come a sí misma, ¿viste? Pero lo que voy es que digo, está bueno esto de mantener la democracia, que para algunos quizás sea normal, pero antes era, veníamos a poder y nos llevábamos. Bueno, viste, yo un poco arranqué por ahí por eso, porque Fede me dijo, los centenias que por ahí no conocen, hay que explicar que esta provincia antes se gobernaba por partidos provinciales. Estos que en la escena nacional hoy no sé si siguen existiendo, salvo en Neuquén, con el Frente Amplio, y no sé, ayúdame, José, creo que no hay mucho más de partidos que gobiernen desde lo provincial y no en el esquema nacional. Y esto es muy importante porque nuestra patria tiene esa cosa así del centralismo y de que desde Buenos Aires nos organizan la vida al resto de las provincias que tenemos una historia propia, características e idiosincrasias únicas. Y me parece que eso es lo más interesante que pasó en el 99. Ahora, empezamos yo como a me animo a de nuevo. decirte, Juli, que bueno, así como vos que estuviste en ese momento, ahora estoy recibiendo mensajes de Augusto Machado que me dice que estuvo también en la primera sentada fuera del colegio. Por supuesto. Nuestra generación, que ya tiene 30 y pico, es la generación que pasó por decreto, y en ese momento se criticó muchísimo y se debatió muchísimo también esa decisión de pasar por fuerte, decreto. Obviamente. Porque básicamente tuvimos 3 meses de clase. Mi mamá siendo docente me hacía estudiar en mi casa, pero eso sí. creo que me pasaba a mí, a Pitu Es y que, a mamá. mirá, yo te hago una irrupción ahí, porque es muy importante lo que dijiste. ¿Qué pasa con esto de la discontinuidad en lo educativo? Acelera las brechas, porque quienes tienen la posibilidad, ¿qué pasaba? En mi casa también había cierta instrucción, entonces estábamos en vínculo con el conocimiento. Ahora conozco mucha gente que si no iba a la escuela, no se encontraba con un libro, el ejercicio de la lectura, no existían estos aparatos que hoy te llevan por lo menos al ejercicio funcional de la lectura, aunque no sea la literatura profunda. Eso hizo que mucha gente vea irrumpido. Y aparte, otra cosa, no tenían en cuenta que vos no tuviste un año de clases. Cuando yo llegué a 4º año,
Me quisieron tomar polinomios y yo no había aprendido Yo polinomios. me acuerdo que íbamos a la escuela. Por supuesto Pará, que- íbamos a la Yo escuela estaba y con vos gritando, profe. todavía estábamos en carnaval. Y vos te ibas y estaba desfilando una compás Sí, todavía. sí, O sea, sí, sí, sí. Pasaba por la avenida y arrancamos todavía. en febrero las clases. Bueno, fue todo un reacomodarse en esa época para Algunas los cosas se chicos que vieron nos en la tocaba ir a Bueno, yo clase. por eso que el decreto, la pandemia totalmente, y ahora hay toda una discusión. Y cuando yo planteaba esto de que había un aniversario, de que pasamos por decreto, me decían, bueno, igual que ahora, que no repiten. No es igual que ahora. No. Es igual que ahora No es porque igual que ahora ahora, chiquis. esto está planeado. Esto Sí. está planeado, conceptualizado para que se aprenda por lo menos lo esencial Sí, y y hubo una lo van a base. tener en cuenta el año que viene. Hubo una base Nadie con les va a Zoom. pedir polinomios. Juli. Como me pedían a mí en cuarto año. Dame 3 momentos claves de tu paso por ese 99. Y creo que es esa mañana en la que hacemos, ese día, digamos, esa mañana en la que hacemos la marcha a la mañana y nos vamos a la tarde a la movilización grande, que me parece que era una marcha de antorchas, pero era tanta la adrenalina, en ese momento todos te decían, estamos haciendo historia. Y yo era muy chico, no sabía Se qué cantaba el himno significaba. cuando terminaba Pero por cada supuesto. marcha. Para la que me gustaba No mucho. sabés era- con la pasión que se cantaba en algunos casos. Bueno, yo quiero iba rescatar- y a mí lo que me gustaba era, y acá estaban los docentes presentes, porque en cada marcha había como una originalidad. La marcha de las velas, la marcha del abrazo, y todo tenía como toda una construcción simbólica que hacía que penetre mucho más en la sensibilidad de la gente, y la gente terminaba llorando en cada marcha. Y había también mucha desazón. Había Bueno. mucha desazón, gente que estaba muy mal, que tenía muchas deudas y Obvio. que había entrado a la especulación del préstamo y esa cosa. Ese me parece que es un día fundamental, Fede. Después, el día que lo destituyen a Pedro Brayar Pocar, que se consiguen todos los votos para empezar un proceso de renovación que después termina con el gobierno de Perier, que termina haciendo este decreto y reorganizando un poco el gobierno de coalición la cosa, pero ese me parece que fue otro día importante. Recuerdo algunos políticos paseando por la plaza tratando de capitalizar eso que había sucedido y Claro, un como poco la diciendo, plaza nace por Lo eso, hicimos, porque No, se flaco, pedía como no hicimos nada. se pedía que el sector de los legisladores vote bien, aunque en ese momento bien significaba. Entonces, Perdón. le hacían la guardia, la plaza nace porque le hacían la guardia a los legisladores que legisladores. tenían que votar bien. Nace cuando se lo destituye. Exactamente. Las Entonces, señoras que le gritaban, O sea, se acordate lo que instalan. vas a hacer, hacer no, bien las se cosas". instala el 7 de junio. Se instala el 7 de junio, después de una marcha. Pero lo que pasa es que tenía que haber una votación. La votación no llegaba, y entonces, como no llegaba la votación, se hizo la marcha y no se va a hacer la sesión. No, ¿cómo no se va a hacer? Y empezó a llover y uno trajo un toldo y otro trajo otro toldo y no se va a hacer la sesión, entonces nos quedamos. Y como que así se fueron quedando y después había un esquema maravilloso de asistencia a las mismas carpas. Yo todavía tengo las tarjetas con las que retirábamos de la escuela alimentos, porque toda la sociedad estaba volcada a esto. ¿Sí? Eso es bueno entender, toda la sociedad, gran parte. Algunos iban a la plaza y señalaban gente y decían, mirá, esos son autoconvocados. Y otros Claro, era como. eran como un personaje peculiar. Y después otros estaban como ahí, metidos. Y Yo no sé, en el medio capaz que era- era ¿Y el Julián el que tercer organizaba. momento, Juli? y el tercer momento me parece que es la represión del puente, el 17 de diciembre. desenlace, ¿no? Sí, el desenlace. Ese momento que significa la muerte de Francisco Escobar y de Mauro Ojeda, que significa un operativo que el Estado Nacional genera con características de abordaje de guerra, de madrugada, cortando la luz y el agua en un territorio provincial. Una fuerza nacional Sí. avanzando, digo, todo tiene que ver con todo, por eso yo contaba, y una intervención federal Los que muertos del significa después también. Los muertos del después. bueno, y Quedaron todo lo que heridas pasa y- después. Eso como 3 momentos. Y déjame que te diga que hubo una expresión legítima y social en el 99 que no se capitaliza en el ámbito de la política instituida. Y esto hace que, a pesar de que el gobierno actual haya tenido la capacidad de reconstituir la institucionalidad y la continuidad política y cambiado el escenario de los actores, hubo cierto sector de todo ese conflicto que no terminó teniendo la representatividad que la legitimidad le tendría que haber otorgado en una democracia que funcione con otras características. Y esta me parece que es la experiencia, lo más valioso de toda la experiencia del 99 es las organizaciones y las grandes convulsiones sociales necesitan expresarse en proyectos partidarios, instituidos. Yo veía el conflicto en España y Podemos nace a partir de eso. Claro. Sí, sí. Y Podemos nace a partir de tener de la explosión Los social una autoconvocados herramienta. en sí no tuvieron un partido después. Exacto. Fueron eso. Exactamente. Y de hecho hoy vos Autoconvocados. ves una marcha y ves un montón de movimientos con todo el respeto y la admiración que a mí me genera
la gente que sigue luchando por lo que cree, obviamente, y por lo que quiere. Pero digo, no termina eso representándose, como dice Julián, institucionalmente en la política. Siguen No. estando como outsider. Y como La vos política lo los ves, deja fuera. Y la política los deja Se fuera. sientan entre 4 en una mesa La y responsabilidad se eligen compartida. entre ellos. Sí, sin duda. Terrible. Sin dudas, sin dudas. Muchísimas gracias, Julián. Intenso, chicos, como son ustedes, mirá. Bueno, usted se está olvidando, pero el agradecimiento a la radio colega que nos prestó a Julián Saucedo. Sí, por favor, muchas gracias a Radio 77 que me dejó venir hasta acá. Yo en esta hora generalmente estoy trabajando. ¿Quién estaba operador en la historia? Y a esta hora está Juanjo Fernández y dentro de un rato a las 18 entra Oscar Castillo Oscarcito. cuando no está Matías Gauna, porque ahí hacen como un juego. Mirá. Un pick and roll entre ellos. Bueno, Un saludo a la gente. muchísimas gracias. Yo pensé que en algún momento iba a decir que una de sus cosas era ser amigo nuestro. Pero Bueno, con está fe bien. compartimos No, carpa. En el está 99 bien, teníamos la está carpa de los bien. estudiantes autoconvocados, alumnos secundarios, Terrible lo que íbamos de sí. todos los No colores. queremos saber lo que hacían en esa carpa ustedes. No, hacíamos el carpaje Aparte, tropical. el hacíamos, carpaje y tropical. tocábamos percusión y armábamos cantitos que después se ejecutaban claro. y se volcaban a las Si movilizaciones. estaba Augusto Machado también, no era nada bueno. El carpaje tropical con toda la gente del Figuerero. Todos, de la regional. Fabián, algunos se dedicaron al periodismo. Y se hablaba mucho de política. 13, ¿Qué otro 14 años, periodista todo el mundo estuvo ahí? hablando de política. Y mirá, yo me Periodista acuerdo actual. de Fabián, que sé que es locutor y periodista actual, mirá, no tengo ninguno. Algunos se dedicaron a la política y les fue bien, a otros no les fue tan bien, pero sin lugar a dudas todos los que fueron parte de ese proceso se vieron interpelados por un hecho que cambió sus vidas. Desde quienes fueron actores hasta quienes fueron consecuencias de algo a lo que no se puede escapar. Porque a pesar de que el 17 de diciembre la foto de Junín muestra que estaba llena, esa gente estaba afectada por lo que en la comunidad pasaba. Y me parece que Sí, es lo sí, que hace sí. tan interesante hablar del tema del 99. Poco lo abordamos en lo político, pero me parece que la irrupción social fue lo más contundente. Tal cual. Señoras y señores, con ustedes el bigote mayor de la televisión mundial. Estamos hablando de Julián, mi ex amigo Saucedo. No, porque Mis amigos. ¿Por qué? Bueno, ¿hacemos una tandita? Muchas gracias, Juli. Un placer, chicos, un placer. Gracias. Muchas gracias a LT7 también. Nos vamos a un cortecito. ¿Usted qué dice?